En el video anterior, aprendimos de algunas de las diferentes especies de humanos que habitaron el planeta antes de que apareciera el hombre moderno o el llamado Adán bíblico. Una de las graves equivocaciones de nuestra civilización es catalogar a aquellos hombres como animales racionales, rebajándolos al nivel de las bestias. Pero si lográramos entender los principios de su creación, comprenderíamos entonces que el hombre, en su comprensión de la vida, puede rebajarse con su proceder al nivel de las bestias o elevarse con su actitud al mismo nivel de los dioses. Los que se tomaron el tiempo de ver la conferencia de los 7 días de creación, las cuales recomendamos en este mismo video para poder ampliar lo que habíamos explicado, entonces habrán comprendido que estos primeros hombres no son el resultado de una evolución ni de la selección natural como lo teorizó Charles Darwin, sino que este hombre es el resultado de un programa gestado por unas fuerzas extraterrenas que proceden de otros lugares de la galaxia y el universo. El hombre fue sembrado en este planeta como alma viviente dotada de materia, o sea, un cuerpo físico, para que a través de su proceso evolutivo físico y en cumplimiento de etapas ascendentes o impulsos del conocimiento, elevara su espíritu y hacerse rey del Padre para convertirse en espíritu viviente. Conocimos a través de descubrimientos arqueológicos la antigüedad de estos humanos y algunas diferencias entre ellos. Pero quedaron algunas dudas en el aire, como, por ejemplo, ¿cómo se produjo ese salto tan grande entre los humanos de aquella época al hombre de hoy? ¿Por qué no hay registros, ni en la arqueología ni en la historia, de cómo fue que llegamos a convertirnos en los humanos modernos, como comúnmente se nos llama hoy? ¿Cómo llegamos a convertirnos en Homo sapiens, como nos llama la ciencia? ¿O Adanes, como nos nombran en las diferentes religiones? Bueno, antes de tratar de descifrar esta incógnita, les recomiendo entrar al canal y en la lista de reproducción titulada Descubriendo Retro encontrarán un programa que se titula La manipulación genética del Adán. Ayudará a dejar claras algunas de estas dudas. Pero hoy trataremos de ir un poco más profundo en la investigación para averiguar qué fue lo que posiblemente sucedió para que ocurriera ese gran salto entre aquellos humanos y nosotros. Para eso, utilizaremos no solo el documento bíblico como referencia, también referenciaremos las tablillas sumerias, comentarios de traductores e investigadores importantes dentro de este conocimiento que solo está al alcance de aquellos que tienen el deseo constante de buscar la verdad y no se conforman con solo las versiones oficiales. Comencemos. Cuando leemos Génesis 1, se narra la historia de la creación de la tierra y todo lo que en ella hay. Al llegar al verso 27 y 28 leemos lo siguiente: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como siempre, trataremos lo dicho en el documento bíblico como lo que realmente quiso decir el autor y no como normalmente lo explica o interpreta la teología. Vemos que dice que el hombre es creado varón y hembra y se les dice de que deben de multiplicarse en el lugar que se les da. Ya aprendimos que realmente el hombre fue puesto en el planeta y debía adaptarse a este y evolucionar física y mentalmente en él. Según Credo Mutua, un escritor, ufólogo y escultor sudafricano, quien además fue iniciado en la medicina y sabiduría tradicional zulú y del cual el mismo investigador Davey Icke se refirió de él diciendo lo siguiente: este es el hombre más sabio que haya conocido. Baba Mutua, como también fue reconocido, este hombre proporciona una visión extraordinaria de la historia de la intervención alienígena en África. Él narra los tiempos más antiguos de África en los que los africanos no usaban el habla, sino que usaban la telepatía para comunicarse entre sí y con la naturaleza. Según Baba Mutua, estas habilidades telepáticas se vieron disminuidas cuando el habla fue introducida por una especie de reptiles alienígenas a los cuales llamaban los chitauris, o los habladores, quienes según las antiguas enseñanzas de los místicos africanos llegaron a extraer oro en el sur de África. Esta antigua tradición también registra cómo los humanos fueron alterados por los chitauris para que pudieran usar el habla y aprender a usar la tecnología traída por los extraterrestres chitauris como trabajadores en las minas de oro de Chitauri. También narra que algunos hombres fueron llevados a las cuevas voladoras de donde venían los chitauris y que cuando eran regresados hablaban y junto a ellos venían mujeres.
El aspecto más sorprendente de esta tradición es lo similar que es a la teoría del antiguo astronauta extraterrestre Anunnaki, propuesta por Secharian Sitchin y el documento bíblico a partir del capítulo 2 de Génesis. Secharian Sitchin fue un escritor y pseudocientífico, autor de una serie de libros que promueven la pseudocientífica teoría de los antiguos astronautas, el supuesto origen extraterrestre de la humanidad, la cual atribuye la creación de la cultura sumeria a los Anunnakis, que procederían del planeta llamado Nibiru, que supuestamente existiría en el sistema solar. Los orígenes de la humanidad según los antiguos textos sumerios. Sumer, o la tierra de los reyes civilizados, fue un imperio que se desarrolló en Mesopotamia, actual Irak, alrededor del año 4500 a.C. Los sumerios crearon una civilización avanzada con su propio sistema lingüístico y sus propias escrituras, arquitecturas, artes, astronomía y matemáticas. Asimismo, su religión era compleja y estaba formada por cientos de dioses. Según los textos antiguos, cada ciudad sumeria estaba protegida por un determinado dios y consagrada a él. Y mientras los hombres y los dioses convivieron juntos, los hombres fueron los sirvientes de los dioses. El mito sumerio de la creación aparece relatado sobre una tablilla recuperada en Nippur, una antigua ciudad mesopotámica fundada aproximadamente en el año 5000 a.C. El mito de la creación de la tierra, según las tablillas sumerias, comienza así. Cuando en las alturas de los cielos aún no se había recibido un nombre, y la tierra firme por debajo aún tampoco tenía un nombre, y nada sino el Amsu primordial, su progenitor, y el caos, Tiamat, madre de ambos, sus aguas como un solo cuerpo se fundían, y los desechos del junco no se habían hacinado, el carrizal no había aparecido, cuando ninguno de los dioses había sido traído al ser ni designado con un nombre, ni decretados sus destinos. Entonces sucedió que los dioses fueron formados en el seno de los cielos, la Mu y la Amun fueron traídos al ser. La mitología sumeria narra que, en un principio, dioses semejantes a los hombres reinaban sobre la tierra. Cuando llegaron a la tierra se encontraron con que había mucho trabajo por hacer y estos dioses se dedicaron a trabajar la tierra de forma incansable, cavando para hacerla habitable y extraer sus minerales. Cuando los dioses, como los hombres, llevaban a cabo a la labor y padecían el trabajo duro de los dioses era grande, la labor era pesada, la angustia era mucha. Anu, dios de los dioses, llegó a la conclusión de que estos trabajos estaban siendo demasiado duros. Su hijo Enki propuso crear entonces al hombre para llevar a cabo dicha labor, y así, con la ayuda de su media hermana Ninki, los creó. Un dios se sacrificó y su cuerpo y sangre se mezclaron con arcilla. Con este material fue creado el primer hombre, a semejanza de los dioses. Juntos habéis dado muerte a un dios y a su personalidad. Os he liberado de vuestro duro trabajo e impuesto al hombre vuestro trabajo duro. En la arcilla, Dios y hombre permanecerán entrelazados, formando una unidad para que al final de sus días, su carne y su alma, maduradas en un Dios, por el parentesco de sangre, que quede ligada a esa alma. Este primer hombre se creó en Edén, una palabra sumeria que significa terreno plano. En la epopeya de Gilgamesh, Edén se llama el jardín de los dioses y está situado en un lugar de Mesopotamia entre el río Tigris y el río Éufrates. En un principio los seres humanos no podían reproducirse, pero más tarde fueron modificados con la ayuda de Enki y Ninki. Por lo tanto, Adapa se creó como un ser humano completamente funcional e independiente. Esta modificación fue realizada sin la aprobación de Enlil, el hermano de Enki, iniciándose por ello un conflicto entre dioses. Enlil se convirtió en enemigo del hombre y las tablillas sumerias nos cuentan que los seres humanos sirvieron a los dioses pasando por muchas privaciones y sufrimientos. Adapa, con la ayuda de Enki, ascendió hasta Anu, quien fracasó al responder una pregunta sobre el pan y el agua de vida. Para muchos entendidos resultan sorprendentes las similitudes entre estas leyendas y el relato bíblico de la creación de Adán y Eva. Ahora bien, cuando leemos Génesis 2:7, nos dice lo siguiente: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entendiendo que Jehová es parte de esta organización de caídos, dice el texto
porque forma al hombre del polvo de la tierra. Si analizamos bien, ya el hombre estaba creado, porque así lo dice el Génesis 1:27 y va más allá. Dice que fueron creados varones y hembras. En el capítulo 2:7 dice que forma al hombre del polvo, o sea, de algo que ya existía. Según el lingüista Mauro Biglino, estos seres se asentaron en una parte específica del África y colocaron sus laboratorios, lo que la Biblia llama el Jardín del Edén, y capturaron unos cuantos machos de la especie humana que habitaba en ese lugar. Y parte de la manipulación genética que hicieron es conocida como evolución piloteada o guiada, acelerando el proceso de aprendizaje de estos para que pudieran obedecer ciertas órdenes, comprender un lenguaje complejo, entre otras cosas. Es en este momento donde aparece el Adán, o como científicamente se conoce, el Homo sapiens, palabras en latín que significan hombre sabio. Génesis 2, el 18, 22 y 23 dicen lo siguiente: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón ha salido. Esta nueva especie de humanos son puestos en un lugar específico al que el documento bíblico le llama el Jardín del Edén, para que lo trabajaran y lo cuidaran. Algo debe haber sucedido en este lugar y con esta nueva especie humana que Jehová decide que no deben estar solos y le hace una pareja. De una de sus costillas genéticas es hecha una mujer. Aquí no habla de una creación, sino de una clonación. Si recordamos nuevamente lo que cuenta Credo Mutua, los hombres entraban a una cueva y cuando salían venían acompañados de mujeres, confirmando así lo que dice el documento bíblico. Pero conozcamos un poco más de quién es Mauro Biglino. Mauro Biglino es un estudioso italiano de estudios religiosos. Durante los últimos 30 años ha estado investigando los llamados textos sagrados, en la creencia de que solo el conocimiento y el análisis directo del mensaje de los escritores antiguos puede conducir a una comprensión verdadera y profunda del pensamiento religioso expresado por la humanidad. El conocimiento lingüístico y filológico adquirido a través del estudio de los manuscritos masotéricos hebreos, así como de su conocimiento del latín y el griego, le permitió a Biglino trabajar como traductor para la Ediciones Sao Paulo, la editorial del Vaticano, que finalmente publicó 17 libros del Antiguo Testamento, incluyendo traducciones literales interlineales de Biglino de la Biblia Vulgatensia. Después de trabajar para esta editorial durante varios años, el autor decidió realizar una versión verdadera, literal y anotada filológicamente del Antiguo Testamento, en un intento por acercarse lo más posible al mensaje original de los autores. Dice Biglino de sí mismo: después de años de traducciones profesionales comencé a contar por mi propia cuenta cómo noté en los textos hebreos, las Biblias que se usan para los creyentes, el método que decidí aplicar consiste en enfocar el significado literal del texto sin proponer interpretaciones personales ni recibir exégesis canónica. Surge un marco claro y coherente que nos cuenta la historia de una relación real entre un pueblo y un individuo llamado Yahweh, que había recibido un mandato para lidiar con ellos. Las secuencias bíblicas leídas en este método revelan una historia que cuestiona lo que nos han enseñado y proporcionando respuestas hipotéticas que permanecen suspendidas. Esto se aplica a la religión, pero también a la ciencia, parte de la cual está examinando nuevas hipótesis de estudio y exploración que sean capaces de abrir caminos que puedan llevar a reescribir la historia de la humanidad. Biglino ha escrito libros como La Biblia no es un libro sagrado, precedido por No hay creación en la Biblia, El Dios alienígena de la Biblia, el libro que cambiará para siempre nuestras ideas sobre la Biblia, Resurrección, Reencarnación, Iglesia Católica Romana y Masonería. Mauro Biglino, Credo Mutua, las tablillas sumerias y aún el documento bíblico coinciden que el hombre moderno, Homo sapiens o Adán bíblico, fueron creados no de la nada, sino a partir de algo que ya existía. La Biblia le llama del polvo de la tierra, pero si usamos una lógica coherente comprenderemos que el polvo de la tierra era el hombre que ya existía en la tierra.
pero que aún no había evolucionado intelectualmente. Tomaron solo los varones de la especie humana que ya existía en el planeta, la más avanzada físicamente. Manipularon su ADN mezclándolo con material genético de ellos para acelerar su evolución intelectual, para que pudieran aprender mucho más rápido, que pudieran comunicarse con ellos a través de un lenguaje, que aprendieran a recibir órdenes complejas y de esta manera que se convirtieran en esclavos para hacer las tareas más complicadas. El documento bíblico dice que cuando esta nueva especie de hombre fue formada, en Génesis 2:7, luego fue trasladada hasta un lugar el cual el documento bíblico le llama el huerto del Edén, Génesis 2:15, para que lo trabajaran y lo cuidaran. O sea, no era libre, era un trabajador de ese lugar. Más adelante, en el verso 18, el personaje que hace toda la manipulación y que el documento bíblico le llama Dios Todopoderoso, o sea, el que todo lo sabe, se da cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo. En este punto no sé si ser irónico o reírme, esa es la verdad, pero continuamos. Se da cuenta de que el hombre está solo, que necesita una ayuda idónea, o sea, algo que sea igual que él. Vamos al verso 19. Dice que este personaje, en vez de hacerle algo similar a él para lógicamente cubrir sus necesidades, lo que hace es crear bestias del campo y aves del cielo. El texto dice que se las puso para que Adán le pusiera nombre, pero no creo que la necesidad de Adán en ese momento fuese la de querer poner nombres a los animales. Por eso al final del verso 20 se recalca que Adán, entre esos animales, no halló la ayuda idónea para él. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Verso 21. Este Dios hace caer sueño profundo en este hombre, y dice el texto, toma una de sus costillas y cierra la carne en su lugar. Verso 22. De esta costilla que tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La reacción de Adán en el verso 23 es épica, ya que hasta él mismo, sin ser un Dios, se dio cuenta y exclamó, ahora esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En pocas palabras, esto era lo que necesitaba, no animales ni aves. Ahora bien, si somos analíticos y no creyentes ciegos, nos damos cuenta de que este personaje que el documento llama Dios en realidad no creó nada de la nada. Para formar al Adán tuvo que utilizar algo que ya existía, polvo, o podríamos decir que el hombre que ya existía. Y para hacer la hembra de estos, utilizó ADN de este mismo ser que había modificado genéticamente. O sea, hizo una clonación del varón, solo hizo un juego con los cromosomas del hombre. No tomó una costilla de hueso como se nos contó, sino una costilla genética del hombre. Muchos sabemos que en los seres humanos hay 23 parejas de cromosomas. 22 parejas de ellos se llaman autosomas, y la pareja número 23, que son los cromosomas sexuales o los que definen el sexo. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres un cromosoma X y un cromosoma Y. Eso fue lo que sucedió. No apareció el hombre de la nada como nos contaron. Fueron formados a partir de algo que ya existía. La mujer solo fue una clonación del hombre. Estamos en el siglo XXI y ya todos sabemos cómo funciona la clonación. Si alguien quiere seguir creyendo que fue de la manera en que cuentan en su congregación, puede seguir creyéndolo. Ahora bien, el documento bíblico solo sigue la línea genealógica de una pareja, no de todas las que fueron formadas. Sigue la línea que llega hasta formar el pueblo de Israel. Por eso es el documento bíblico la historia de un pueblo y no de la humanidad. La palabra Adán es una palabra hebrea que significa en su forma singular hombre o humano. No es ni por cerca el nombre de una persona como nos enseñaron, solo significa hombre o humano. Cuando leemos Génesis 5, 1 y 2, nos queda aún mucho más claro. Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, plural, Adán, el día en que fueron creados. Aquí nos está hablando de esos hombres que estaban antes de que fuese formado el Homo sapiens o el Adán bíblico. Estos hombres y mujeres que fueron puestos en el planeta desde el principio, antes de que llegaran los manipuladores o los dioses, como se hicieron pasar delante de ellos, porque estos fueron creados o puestos en el planeta en parejas, varones y hembras, juntos, no por separado como sucedió en la formación del hombre moderno o Adán bíblico, que primero fueron los varones los que fueron formados de el polvo, o por entenderlo mejor,
y lo repito, de lo que ya estaba antes. Y luego, no podemos saber el tiempo que le tomó entender a su formador de que esta nueva especie necesitaba de una compañera igual que él. Lo que sí sabemos es que no fue de un día para otro. Entonces, esta mujer fue hecha también de lo que ya existía, de una de sus costillas genéticas. Conclusión: el verdadero Adán no es el que se menciona en la Biblia, que fue formado del polvo de la tierra. Los verdaderos Adanes son los que fueron puestos en el planeta millones de años atrás, los cuales eran genéticamente puros y, como ya dijimos anteriormente, fueron puestos para que evolucionaran, pero en espíritu y conciencia, junto al planeta. Por eso, hasta el día de hoy la ciencia no puede encontrar, y creo que no encontrará, al famoso eslabón perdido. Ese que está en medio de los humanos primitivos, como así le llaman, y el Homo sapiens. ¿Por qué? Porque no existe. Ese salto solo se logró a través de una manipulación genética entre lo que fue el neandertal y algo de material genético de ellos para poder acelerar el intelecto humano. Algo que, estoy seguro, se hubiera logrado en un modo natural. Pues para eso fue diseñado el programa de los 7 días de creación. Entendiendo que la línea que sigue el documento bíblico es la que llevaría hasta la familia de Israel, entonces es muy lógico pensar que cuando Caín, al ser expulsado del lugar de ese en que se encontraba, luego de matar a su hermano Abel, tuviera miedo de que alguien allá afuera lo matara. Posiblemente, y aclaro, no es algo que sea seguro, no es mi verdad, es posiblemente se refería al resto de parejas formadas en el llamado Jardín del Edén o a los primeros humanos antes de la formación de estos. Lo que sí queda claro es que afuera habían otras personas y que fue por eso que pudo encontrar esposa. No fue como aseguran muchos estudiosos bíblicos que la esposa que él encontró en Nod, al oriente de Edén, en Génesis 4, 16, 17, fuese una de sus hermanas, hija de Adán y Eva. Nota aparte. El investigador científico Dan Graur, de la Universidad de Houston, descubrió, y lo recoge en las revistas Genomic Biology and Evolution, que al menos 3/4 partes del genoma humano está compuesto de ADN basura, o sea, no funcional, sin uso o sin importancia. Y la proporción real es probablemente mayor. Graur calcula que la porción funcional del genoma humano probablemente constituye solo un 10 o un 15% de nuestro ADN total, con un límite superior del 25%. El resto de nuestro genoma, en algún punto entre el 75 y el 90% de nuestro ADN, es lo que se denomina ADN basura. La pregunta es, ¿será por eso que el Homo sapiens o humano moderno está tan limitado en muchas cosas en comparación con los seres vivos que lo rodean? Limitación en la visión, en la audición y hasta en lo sensorial, entre muchas otras cosas. Recuerda que es de personas inteligentes el comprobar, no el rechazar. Consecuencias de la manipulación genética. Como aprendimos en el video 7, los otros humanos antes del Adán, el hombre fue puesto en el planeta para que evolucionara intelectualmente en él. Para entenderlo mejor, fue puesto en el planeta con un cuerpo físico pero con una memoria limpia, para que se desarrollara en él y creara un espíritu y convertirse así en un espíritu vivificante. Fueron puestos en este planeta varones y hembras y a través de millones de años no solo fueron adaptándose al lugar, sino que fueron evolucionando su intelecto a través de un programa llamado los 7 días de creación. Cada uno de estos días están compuestos por 7 impulsos, por los cuales el hombre debe pasar y de esa manera elevar su espíritu. Siendo el primer día el día de la vida inicial o primaria, y sus impulsos: 1. Impulso primario del intelecto y del espíritu. 2. Primer pensamiento del intelecto y del espíritu. 3. Primer pensamiento de la razón. 4. Ejercicio del intelecto y fuerza del espíritu. 5. Primer impulso de la razón. 6. Primer pensamiento de la voluntad y actividad de la voluntad. 7. La razón condicionada como guía de la vida.
El segundo día de creación se le llama el día de la vida razonada, y sus impulsos son los siguientes. 1. Primera acción de la razón. 2. Realización efectiva de la razón y su uso. 3. Primer conocimiento de las altas influencias superiores. 4. Primeras creencias en las altas influencias sin tener conocimiento. 5. Creencias en fuerzas superiores. 6. Primer conocimiento de la realidad verdadera. 7. Primer gran impulso del conocimiento y la sabiduría. Para profundizar más en esto, vuelvo a recomendarles las conferencias de los 7 días de creación para aquellas personas que aún no la han visto. El hombre terrestre permaneció puro y lejos de la manipulación hasta el segundo día en el tercer impulso, cuando los invasores llegaron. Esta es mi opinión. Lo hicieron porque sabían de alguna manera que el intelecto humano ya estaba lo suficientemente desarrollado y estos hombres ya comenzaban a razonar y a tener conciencia de su existencia. Comenzaban quizás las primeras preguntas existenciales, quizás las mismas que nos hacemos hoy en día, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? Entre otras. Luego, en el video anterior, en el número 8, aprendimos un poco sobre la manipulación genética que sufrieron los primeros hombres a la llegada de los invasores, aquellos que llegando al planeta se hicieron pasar por dioses delante de ellos. Estos invasores a su llegada manipularon la genética de alguno o muchos de los que ya eran parte de este planeta por muchos millones de años. En este video queremos sacar a luz algunas de las posibles consecuencias de esta manipulación genética al hombre original, ya que no solamente la intención de la manipulación fue para usar al hombre terrestre como un trabajador, como alguien que solo obedeciera órdenes, también aprovecharon su inocencia y se escondieron en ella, se hicieron pasar por dioses y les enseñaron el culto y la adoración hacia ellos. Ahora, analicemos un poco sobre esas manipulaciones y sus efectos en el humano moderno. El pelo. Cuando observamos la naturaleza y a los seres vivos que en ella hay, como por ejemplo los mamíferos, en su mayoría tienen una cubierta de pelo en todo el cuerpo. El pelo cumple muchas funciones en los mamíferos. Protege la piel del sol y las raspaduras, envía mensajes sensoriales al cerebro y brinda aislamiento contra el frío y el calor. Pero el hombre moderno tiene una particularidad. Tiene escasez total de pelo en su cuerpo, menos en la cabeza, el cual crece infinitamente, a lo que esto se convertiría en un tremendo problema en un ambiente natural, ya que una persona con mucha cabellera creciendo en todo tiempo no podría sobrevivir y sería presa fácil de los depredadores naturales. Segundo, caminar y valerse por sí mismo. Los humanos modernos somos la única especie en el planeta que se tarda casi un año para poder caminar después que nace. Los perros se tardan entre 21 y 28 días para caminar, y a los 2 meses se pueden separar de sus padres. Los gatos, entre 14 a 21 días. Y al igual que el perro, no necesitan mucho tiempo para valerse por sí mismo. Los terneros y potros nacen y a las 2 horas ya caminan. Y así sucede con la mayoría de los animales en el planeta. Solo el ser humano tarda entre 10 meses a un año para caminar, y a diferencia de los animales, es totalmente dependiente de sus padres por más de 10 años, hasta que comienza a casi valerse por sí mismo. La visión. Antes de hablar de la visión, debemos conocer primero qué es el espectro visible. Se le llama espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango de longitudes de onda se les llama luz visible o simplemente luz. No hay límites exactos en el espectro visible. El ojo humano típico responderá a longitudes de onda entre los 380 a 750 nanómetros. Aunque en casos excepcionales algunas personas pueden ser capaces de percibir longitudes de onda entre los 310 hasta los 1050 nanómetros. Los arcoíris son un ejemplo de refracción del espectro visible. El color más visible es el amarillo. Vamos a poner un ejemplo. La luz blanca que procede del sol y de la mayoría de las fuentes de luces artificiales se componen de ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias y longitudes de onda, y son las únicas de todo el espectro electromagnético que podemos ver.
Debido a la diferencia de frecuencias de los rayos que la integran, la luz blanca se considera incoherente. Pero si hacemos pasar un rayo de sol, o sea, una luz blanca, a través de un prisma, que en este caso sería la atmósfera, podremos observar que se descompone en los mismos colores que integran un arco iris. En esta experiencia práctica, el rayo de luz blanca del sol, al atravesar el prisma, o sea, la atmósfera, se descompone en 6 colores, que van del rojo al violeta, como se puede apreciar en la tabla siguiente. Cada uno de estos colores cuenta con su correspondiente longitud de onda fija y por tanto con diferentes frecuencias de ondas. Para tratar de explicarlo de una forma más sencilla y que todos podamos entenderlo, el ser humano solo tiene un espectro visible desde el rojo al violeta, mientras que en el mundo de los animales, la mayoría de ellos tienen la facultad de ver las frecuencias que están antes que el rojo, conocida como el infrarrojo, y las frecuencias después del violeta, conocidas estas como ultravioletas. Por ejemplo, ¿cuántos hemos escuchado historias de perros o de algún animal que de pronto comienzan a ladrar o a aullar en la oscuridad? Aparentemente lo están haciendo a la nada, pero es porque nosotros no podemos ver lo que ellos pueden ver, porque ellos tienen acceso a un espectro de luz o rango visual más amplio que el del ser humano. Nosotros fuimos limitados para eso. También en la audición. Audición. Lo mismo sucede con la audición. Los animales también nos superan en eso. Las ondas sonoras se miden por hertz o hercios. Es la unidad que expresa la cantidad de vibraciones que emite una fuente sonora por unidad de tiempo o frecuencia. Se considera que el oído humano puede percibir ondas sonoras de frecuencias entre los 20 a los 20.000 Hz. Si bien también se consideran rangos entre 16 Hz, aproximadamente la nota más grave de un órgano de iglesia está entre los 16,25 Hz. Las ondas que poseen una frecuencia inferior a la audible se denominan infrasónicas y las superiores ultrasónicas. También en el planeta hay animales que alcanzan a escuchar frecuencias mucho más bajas y más altas que nosotros los humanos modernos. Hemos perdido nuestros sentidos sensoriales, o nos limitaron a estos sentidos. Mientras la mayoría de seres vivos pueden sentir el peligro, presienten cada acto de la naturaleza y buscan lugares seguros, el ser humano moderno es el último que se entera de todas las cosas. En este punto del video daré mi opinión. La manipulación que el hombre original sufrió por parte de las fuerzas oscuras que llegaron al planeta, más que crear a un trabajador obediente que hiciera sus tareas, lo que hicieron fue desconectarlo de la verdadera fuente de vida. Lo desconectaron del planeta, del universo, arrebatándole su identidad. Identidad que viene de las estrellas, de la fuente primigenia y de luz. De esta manera, limitándole en todos los aspectos y sentidos, podían esconderse no solo en la inocencia del hombre haciéndose pasar por dioses delante de ellos, sino que se escondieron físicamente en un espectro de luz y en una frecuencia de sonido donde los humanos no podrían verlos, aunque estuviesen enfrente de ellos. Por eso, desde la antigüedad, cuando formaron sus cultos y religiones, escogieron a un representante del pueblo para que hablaran a estos en nombre de ellos, y solo se hacían ver cuando querían, y no a todos. Enseñaron que nadie podía verlos ni escuchar sus voces, o de lo contrario morirían. Pero no es cierto, solo se esconden en un lugar al que nos quitaron el acceso. Hemos escuchado infinidad de testimonios de ovnis que han sido perseguidos por aviones de las fuerzas aéreas de todos los países y de pronto desaparecen de la vista de los pilotos, no solamente por la velocidad que tienen, sino porque su tecnología les permite camuflarse y esconderse en un espectro de luz al que no tenemos acceso, sino a través de equipos especiales como cámaras infrarrojas. También hay testimonios de civiles alrededor del mundo que han visto semejantes espectáculos y no tienen explicación para ello. Y hemos creído que solo son cosas que se ven ahora, en estos tiempos, pero el documento bíblico tiene muchos ejemplos de estos. Y en este video solo les expondré uno de ellos. Hay muchos, pero solo hablaré de uno en particular. Se encuentra en 2 de Reyes 6, del 15 al 17. 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros.
Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que él vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como vemos, aquí en este texto, se cuenta que el rey de Siria quería traer a la fuerza a quien llamaban el varón de Dios, o sea, a Eliseo, y envió un ejército completo para hacerlo. Pero el siervo de Eliseo le avisa que había una muchedumbre de gente buscándolo, y vemos que Eliseo está bien confiado en que no estaban solos en ese lugar. Creo que no era porque él pudiera verlo, sino que sabía que estaban ahí, ya que había una estrecha relación entre su Dios y él. Él era su profeta, y como dije anteriormente, estos y los sacerdotes eran escogidos entre el pueblo para ser los intermediarios entre la deidad y el pueblo. Si leemos el 17, dice que el profeta ora a Jehová y le dice que abra los ojos de su siervo para que pudiera comprobar lo que él ya había dicho. Y así sucede. Supuestamente se abren los ojos del siervo y ve que alrededor de ellos había un ejército mucho más grande y con carros de fuego. Aquí podemos ver un ejemplo de la tecnología que utilizaban estos personajes. Pero no solo eso, sino de la extrema manipulación a la que fuimos sometidos. Porque no creo que al siervo se le hayan abierto los ojos. En mi opinión, creo que solo se hicieron visibles al espectro de luz donde los hombres podemos ver, porque siempre estuvieron allí. De esta misma manera, hemos escuchado cómo las religiones, sea cual sea la denominación, han dicho que los ángeles y Dios, hablando del Dios del Antiguo Testamento en este caso, no se les puede ver porque ellos son espíritus. Pues déjenme decirle, amigos, que no es así. No son espíritus, son de carne y hueso, solo que se esconden en ese espectro de luz al que no tenemos acceso, ya sea en el infrarrojo o en el ultravioleta o más allá, ya que antes del infrarrojo se encuentra el espectro de microondas y después del ultravioleta se encuentran los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Ellos se podrían estar escondiendo en cualquiera de estos. Es hora de que dejemos esa inocencia y despertemos a la realidad. Nos manipularon genéticamente, pero hay un plan de restitución para regresar a lo que éramos en esencia. Solo debemos despertar. Y este es el primer paso. Investigar y buscar el conocimiento, que no es la meta, solo es el camino.